estudio cualitativo, que es distinto. La que tiene que ver con la estadística descriptiva, aquí un poco de lo que ustedes han revisado cuando estaban en el bachillerato, medidas de tendencia central, cómo calcular la moda, la mediana y la media, la estadística de dispersión, que tiene que ver con la desviación estándar y la varianza, y finalmente la estadística inferencial, el valor de P y la significancia estadística, las pruebas de hipótesis que ya mencionaba yo, T de Student y Chi cuadrado, y algo que tiene que ver con la relevancia clínica. Y ya para la segunda parcial centraremos las energías en la fase de análisis de información, lectura crítica de artículos y contrastación de la literatura con base al modelo de resultados que ustedes decidan informar. Habrán de hacer un reporte donde pues se dé cuenta del dominio que ustedes tienen para el logro de la competencia, ¿sí? Entonces, la cuarta actividad tendrá que ver con discusión y conclusiones. Habrán de integrar un reporte con estos apartados, ¿sí? A partir de cada una de las actividades que aquí realicen. Y aquí está la distribución de la evaluación. El análisis de datos cualitativos tiene una ponderación del 60%, ¿sí? Aquí hay una reseña en inglés que la maestra Marcela ya tiene desarrollada con ustedes, y bueno, así lo haremos. Para la fase de análisis de datos cuantitativos, 40%, lo que suma 100% para la primera parcial. La segunda parcial es la discusión de resultados, con una ponderación del 40%, el diseño de una presentación, como lo hicimos el semestre pasado, y la defensa del reporte final, hace un total de 60%. La materia de inglés estará participando también con la entrega de un reporte y la presentación ese día de la defensa del reporte. Insisto, es tratar de ajustar lo que debiéramos resolver con sus proyectos, pero lo hemos ideado de esta manera, ¿no? Sin duda estará sencillo, hay lecturas que desarrollar y pues nada, organizarse de acuerdo a sus tiempos, organizarse para trabajar en equipo cuando sea necesario trabajar en equipo y avanzar. Y bueno, si alguno de los equipos o alguien en corto quiere una asesoría, pues estaremos el maestro Ángel Rafael y su servidor pendientes de la comunicación a través del chat, a través de los grupos. Por cierto, quiero agradecer que tuvieron la iniciativa de agregarnos a los grupos. Muy buena estrategia para mantener la comunicación un poquito más cercana, ¿no? Entonces, esa es la revisión del contenido, la presentación del programa general, y ahora vamos a la actividad número 1, a plantearla, a revisarla, para que no exista dudas al respecto. Entonces, acá en el tablón de clase, ustedes ya ingresaron, está en la primera actividad, hay que leerla, ¿sí? Y quiero centrar la atención sobre estos documentos. Yo subiré otros que puedan ayudar a que ustedes puedan desarrollar la clase. Como ustedes pueden darse cuenta, hay 67 personas integradas, más menos 2, que somos el maestro Ángel Rafael y su servidor. Estaremos trabajando en esta plataforma, pero ya ubicando ustedes a su profesor, ya pueden mandar el mensaje aquí, estaremos pendientes para poder dar respuesta a sus inquietudes, sus dudas respecto de esta primera actividad, ¿sí? Entonces, todos vamos a trabajar el análisis de datos cualitativos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros hemos propuesto el método de Georgi, ¿sí? Entonces, basados en este método que nos parece prácticamente sencillo, lo único que hay que tener en cuenta es la dinámica de cómo se desarrolla. Ustedes sabrán de tener lecturas y, bueno, ir avanzando. Primero, apropiarse del contenido teórico para que puedan desarrollar la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta es el método de Georgi, el elemento teórico que habrán de revisar ustedes.
También hay otro documento que es el trabajo en clase, 10 preguntas para ayudarte a entender un estudio cualitativo que tiene que ver con las preguntas CASPE. Aquí está el documento y aquí está un ejemplo de cómo se hizo un estudio cualitativo utilizando el método de Georgi. Yo subiré otro que por ahí encontré que se me hace muy, muy amigable, muy sencillo, pero primero necesitamos empaparnos de la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes habrán de primero documentarse, teorizar sobre estos dos aspectos, ¿sale? Y luego, ¿sí? Una vez que ustedes revisen el ejercicio o el ejemplo de cómo se utilizó el método de Georgi, ¿sí? Habrán de aplicar estos conocimientos a algún artículo que ustedes tengan en sus proyectos de investigación o uno nuevo. Eso lo dejamos a su libre albedrío, porque de acuerdo al método de CASPE, al método de análisis crítico de estas 10 preguntas, ustedes deben identificar el rigor, la credibilidad y la relevancia del estudio, ¿sale? Y eso habremos de hacer ejercicios, tomar notas para aclarar dudas y en una sesión virtual, que sería la próxima semana, pues vertirlas aquí para dilucidarlas. Entre tanto, el maestro Ángel Rafael y yo prepararemos la presentación para aclarar dudas sobre el análisis de datos cualitativos. Y entonces el punto número 12, que es el punto número 3, acá en nuestra sesión de clase, pues tiene que ver con que nos integremos en equipos de trabajo. Ya no los llamo de investigación porque eso lo vamos a dejar por el momento en stand-by, pero es necesario que los que están conmigo en seminario se integren en equipos de 4 a 5 integrantes para poder desarrollar la actividad que tiene que ver con un entregable al término de la unidad. Ahorita primero es que ustedes se empapen de la teoría con estos artículos, que lean sobre el método de Georgi, que vean cómo se hace una codificación, ¿sí? Y después nosotros vamos a interactuar con ustedes. Primero empaparse y luego desarrollar la actividad. Hasta aquí este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? También puedes escribir en el chat, yo sé que a lo mejor está medio complicado que puedas comunicarte por el lugar donde te encuentras, pero puedes utilizar el chat para que puedas hacer tus preguntas. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Este trabajo va a ser el mismo para seminario también? Sí. Sí, es lo que estoy diciendo. Los que están conmigo en seminario, ¿sí? Nos vamos a integrar en equipos. Aquí el equipo de estadística del maestro Ángel Rafael está conmigo en seminario, ¿es correcto? Sí. Ajá. Dice Itzey, ¿los equipos deben conformarse dependiendo con qué maestro estemos? Sí. Por ejemplo, los profesores de seminario somos el maestro José Antonio Vázquez, Rubén Godínez Gómez, Guillermo Silva Magaña y su servidor. Y los maestros de estadística somos el maestro Ángel Rafael y su servidor, más la maestra de inglés que integramos el módulo 2 para este semestre. Entonces, el equipo que está conmigo en seminario, que también está aquí en estadística, que según tengo entendido le da estadística el maestro Ángel Rafael, ¿es correcto? Sí. Sí, maestro. Es correcto. Ajá. Entonces, ese equipo se deben integrar en equipos de 4 a 5 personas. Si mal no recuerdo, deben ser 25. Entonces, pudiéramos hacer equipos de 5 y tendríamos 5 equipos, ¿sí? Y esos equipos se mantendrían durante todo el semestre porque ellos defenderían, o en esa estructura defenderían, su informe o reporte de resultados con el enfoque que ustedes quieran, ya sea enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo. ¿Me hago entender?
Sí, profe. ¿Sí? Ujú. En este momento no les vamos a dar todo el bagaje de estadística ni todo el bagaje de investigación cualitativa, por obvias razones, ¿sí? Porque vamos a ir paso a paso, pero sí lo básico, lo elemental que deben saber sobre la estadística y sobre la interpretación de datos cualitativos, lo vamos a ver en este semestre. No aplicado a las investigaciones que ustedes ya habían desarrollado, pero sí a partir de ejercicios que nosotros pongamos aquí, que como son estas actividades, ustedes van a ir desarrollando durante el semestre. ¿Me hago entender? Pregunta Héctor Jesús, ¿el trabajo sería como un protocolo? No, más bien con base en los ejercicios que ustedes van a hacer, tendrían que hacer un informe, ¿sí? Y los detalles de cómo elaborar un informe ya están ahí en la actividad número 4, que en este momento no la subimos, la vamos a ir subiendo paulatinamente. Previo a que se termine la actividad que están desarrollando, subiremos la que sigue, ¿de acuerdo? Para no enredarnos y no saturarlos con tanta información, vamos actividad por actividad, desarrollándola una paso a paso, ¿de acuerdo? Lo que entregarían es un reporte de resultados, un reporte de resultados. A lo mejor con la lectura que yo haga de la actividad integradora quedará más claro. Verán ustedes, una vez que se integren en equipos, ¿sí?, van a discutir un tema que sea de su interés. Los 5 integrantes del equipo harán eso, ¿sí? A partir de esto, de ese tema de interés, ¿qué les gustaría? No sé, cito un ejemplo. Como estamos en el enfoque cualitativo, pues, ¿cuál es la experiencia que tiene el personal de INSABI al interior de las áreas de reconversión para atender a pacientes COVID? ¿Se me ocurre a mí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una entrevista o un cuestionario, ¿sí? Algo que preguntar a partir del tema de interés. A mí me interesa cómo le están pasando los enfermeros que ingresan al área COVID, ¿sí? Y note usted el número de preguntas abiertas, 3 preguntas abiertas, ¿sale? Las preguntas no deben orientar hacia respuestas dicotómicas, ¿sí? ¿No? Pues bien, pues mal, no. O sea, que la pregunta debe estar diseñada de tal forma que permita que se explaye el compañero enfermero sobre lo que está viviendo en las áreas de COVID, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esas preguntas deben tener la intención de explorar la experiencia vivida, las emociones, la percepción, los sentimientos de la persona respecto a una problemática o a una situación que yo quiero investigar, ¿sale? No hay que olvidar el tema central, que son las experiencias del personal. En eso estriba el sentido de la pregunta, ¿no? Siempre respetando las indicaciones de aislamiento social derivadas de la emergencia sanitaria. Es decir, una vez que el equipo tenga las preguntas, no se va a ir a un hospital a aplicarlas. Tenemos que establecer estrategias, pero eso lo tienen que hacer ustedes, y eso es parte de la narrativa que nos tienen que dar más adelante, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Pues, en ese sentido, vamos a utilizar la información a través de comunidades online. ¿Dónde están esas comunidades online? Seguramente ustedes conocen enfermeros que están en áreas COVID y que tienen Facebook, que tienen Twitter, que tienen Instagram, que tienen incluso hasta el WhatsApp, ¿no? Lo pueden hacer. Entonces hay que hacer la invitación, la persona accede a contestar sus preguntas, ustedes le deben de decir que la pregunta se va a grabar, ¿sí? El audio, ustedes pueden hacer la pregunta y el que le responda y ustedes graban el audio o el que grabe el audio. Eso es importante, la grabación, porque en la investigación cualitativa, ¿sí?, se recoge información, se graba en video y se graba en audio. Y lo que nos interesa es ese dato, ese discurso que está dando la persona que yo estoy entrevistando. Entonces, como aquí pueden ver,
es una grabación de videollamada o audio con WhatsApp, Zoom, Facebook, ¿sí? Y vamos a analizar los resultados con base al método de Georgie, ¿sí? Yo voy a subir otro documento que acabo de encontrar donde se explica perfectamente bien el método de Georgie. Y bueno, el siguiente miércoles, a partir de la lectura que ustedes tengan y de la noción teórica que ustedes abreven, pues quedará más claro la intención que pretendemos con este ejercicio de interpretación o análisis de datos cualitativos, ¿sí? Entonces, aquí lo que les ponemos nosotros un dato general hacia dónde va el análisis, y tienen que identificar unidades de análisis en sentido de conjunto, discriminar las unidades de significado y transformar las unidades de significado a expresiones adecuadas del fenómeno a investigar, la síntesis de transformación de esas unidades de significado, ¿sí? Y que pueden apoyarse en una técnica colorimétrica. Esto lo vamos a ver el siguiente miércoles para discriminar unidades. Es decir, ahí dentro del discurso hay conceptos